Buenas. Hoy nos metemos a fondo en una decisión judicial, una sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela. Sí, un caso interesante sobre un contrato de opción de compraventa. Una casa en Caracas. La casa Nuri, en Boleita. El lío es que los vendedores quisieron resolver el contrato, parece que por falta de pago, ¿no? Exacto. Y consiguieron una medida cautelar fuerte, el secuestro del inmueble. Que el tribunal se quede con la casa mientras deciden, básicamente. Eso es. Pero uno de los compradores, el codemandado, no estuvo de acuerdo. Claro, y apeló a esa medida, llegó hasta el Supremo. Sí, alegando varios errores, de procedimiento y de interpretación de la ley. Vale, pues nuestra tarea hoy es desgranar esos argumentos, entender por qué el Supremo al final dijo que no. ¿Y por qué se mantuvo el secuestro de la casa? Veremos las claves. Perfecto. Empecemos por el principio. El primer argumento del recurso. Falta de motivación. El recurrente decía que la sentencia que confirmó secuestro, pues, que no estaba bien explicada, Que era un poco un copia-pega, ¿no? sin demostrar de verdad los requisitos legales. Exacto. Esos dos pilares. De la apariencia de buen derecho, el fumus boni iuris. Y el peligro en la demora, el periculo in mora. Decía que no se probó que él hubiera comprado y disfrutara la casa sin pagar. Pues la Sala del Supremo dijo que, para una medida cautelar, la motivación era suficiente. ¿Cómo lo justificaron? Para la apariencia de buen derecho, les bastó con que los demandantes dijeran «somos los dueños y no nos han pagado». Y que el demandado tenía la casa y no negaba el contrato, ni decía, oye, que sí he pagado. Eso, como un indicio fuerte al principio, Y para el peligro en la demora, pues se fijaron en el propio juicio. en el retraso. Sí, el juicio principal llevaba desde 2022. Esa demora, dijeron, ya hacía presumir un riesgo. Si no se aseguraba la casa ahora, una futura sentencia favorable a los vendedores podría ser inútil. Entendido. O sea, el propio paso del tiempo era el peligro. Vale, pero había más quejas, ¿no? Incongruencias. Efectivamente, el recurrente se quejó de que el tribunal anterior ignoró su defensa principal, ¿Cuál era? que el inmueble era una vivienda y que por eso una ley especial contra desalojos lo protegía del secuestro. Como si el tribunal hubiera mirado para otro lado. Bueno, la sala dijo dos cosas aquí. Primero, que el tribunal inferior sí lo mencionó. ¿Ah, sí? Sí, pero dijo correctamente, según el Supremo, que decidir si era vivienda o no, eso era para el juicio principal, no para esta incidencia cautelar. Vale, posponer la decisión de fondo. Pero, y esto es lo interesante, la sala no se quedó ahí. Añadió algo más, ¿El qué? que ellos mismos, revisando las actas, el inventario, las fotos, las pruebas del caso, ¿Vieron algo? vieron que la casa en realidad se usaba como depósito, un almacén de una fábrica textil, no como un hogar familiar. Ostras, o sea, que de vivienda protegida nada. Exacto. Por lo tanto, esa ley especial no aplicaba. El uso real mató el argumento. Claro, el uso concreto. Muy importante. Bueno, ¿y qué más alegaba el recurso? Había errores de ley, creo. Sí, el tercer punto. Denunciaban la aplicación errónea de un artículo del Código de Procedimiento Civil, el 599 ordinal quinto. ¿Y qué decía ese artículo o qué problema había? El argumento era que esa norma es para secuestrar un bien cuando ya se ha vendido y no se ha pagado el precio. O sea, una venta consumada. Y esto era solo una opción de compra-venta. El vendedor todavía era el dueño. Eso defendía el recurrente, que no se podía aplicar ahí. Y también que el tribunal se equivocó al tratar la opción casi como si fuera una venta final. Una suposición falsa, decían. Tiene su lógica el argumento, ¿no? ¿Qué dijo el Supremo? Pues tiraron de archivo de su propia jurisprudencia. Citaron un caso de 2006, ¿Y qué aclararon? que ese artículo, el 599.5, sí se puede usar en disputas sobre opciones de compraventa, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Que el comprador tenga la posesión del bien y no haya pagado el precio acordado. Justo lo que parecía pasar aquí. O sea que la medida sirve precisamente para asegurar el bien mientras se aclara todo en el juicio principal. Exactamente. Para eso están las cautelares. Así que no consideraron que hubiera una calificación errónea del contrato, al menos no para los fines de esta medida provisional. Desestimaron esto. Vale, parece que iban desmontando el recurso punto por punto. Supongo que el último argumento volvería sobre el tema de la vivienda. Así fue. El cuarto argumento insistía en que el tribunal debió aplicar sí o sí el artículo 16 de la Ley contra Desalojos. La que prohíbe el secuestro de viviendas familiares. Volver a la carga con eso. Sí, era reiterar un poco lo anterior. Y la respuesta de la sala, me imagino, fue la misma. Correcto. Remacharon el clavo. La protección de esa ley es para viviendas que son el hogar de una familia. No vale con decir, es una casa. No.
El recurrente alegó que era una casa, pero no demostró que fuera un hogar familiar. Y como las pruebas indicaban uso comercial, de almacén, Pues el artículo 16 no aplicaba. Fin de la discusión por ese lado. eso es, no hubo falta de aplicación de la ley, porque la ley no era aplicable a ese caso concreto. Con todo esto, el resultado final estaba bastante claro. Sí, la Sala de Casación Civil declaró sin lugar el recurso de casación. Lo que significa que la decisión anterior, la que confirmaba el secuestro de la casa Nuri, quedó firme. Totalmente firme. Y como es normal cuando se pierde un recurso de este tipo, condenaron al recurrente a pagar las costas. Los gastos del proceso, vamos. Los gastos del recurso de casación, sí. Bueno, pues este análisis nos deja ver bien cómo funcionan estas medidas cautelares, ¿no? Sí, son como una herramienta para asegurar que la decisión final sirva para algo. No son la decisión final en sí misma. Distinguen claramente entre asegurar el resultado y decidir quién tiene razón al final. Exacto. Y plantea una reflexión interesante sobre ese equilibrio entre proteger el bien y las garantías del demandado. Siempre es una tensión complicada en derecho procesal. Desde luego. Pero fíjate, lo que más resalta aquí es cómo el uso real del inmueble fue determinante, más que la descripción física o registral. ¿Verdad? No era casa igual a vivienda familiar automáticamente. Para nada. Y eso abre una pregunta, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para otros contratos, para otras situaciones, donde lo que dice el papel y lo que pasa en la realidad no coincide del todo? Buena pregunta. Da para pensar en cómo se interpretan las leyes protectoras y los contratos en general. Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.